No te vas, no te vas a ir a ningún lado a vacacionar, Brenda. Sí les dejaron mucho trabajo para yo dejarles también. No, ya tienen mucho, sí les dejan los maestros, mucho. ¿Sí o no? ¿Te toca exponer en los carteles o no? Claro. Ujú. Qué bueno. Pues a echarle ganas, no queda otra, ¿no? Bueno, vamos a retomar aquí. ¿Se acuerdan de que era el modelo de capa límite hidrodinámica? Hoy te lo vamos a explicar con un dibujo, va a quedar un poco mejor, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Seguimos con campo de velocidad. Dice, como la velocidad es un vector, tiene tres componentes, una por cada coordenada espacial. Eso sí se entiende, ¿no? Y es un vector, o sea, no sé si se acuerden de los vectores unitarios o no se acuerdan. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces ¿para qué me sirven los vectores unitarios? Nada más para recordar. ¿Para qué me sirven? Creo que podríamos obtener el módulo. Habían como unas relaciones. Sí, o sea, acuérdense, los vectores unitarios son las direcciones en donde puede ser una fuerza, vamos a ponerlo como una fuerza. Si yo tengo aquí una fuerza, voy a poner con blanco, una fuerza aquí, esa fuerza yo la puedo sacar los ejes del eje IJ y la puedo poner aquí, ¿no? O sea, la sombra que esa fuerza ocupa en el plano IK, en el plano IK, es, es la componente, ¿no? La componente va a ser una componente en X y una componente en Y, fíjense bien. Si aquí también la descomponemos, va a ser, entonces esta es una fuerza F y entonces sería Fx en Y, Fy en J y Fz en K. Entonces esa fuerza F representada de una manera vectorial F es igual a Fx subíndice Y más Fxj más Fyj más Fzk. Entonces I, J y K son los vectores unitarios. Entonces aquí me habla de que tiene tres componentes. Aquí hablé yo de fuerza, aquí me hablan de velocidad. Entonces la velocidad B, aquí sería B, es Bx en Y, By en J y Bz en K. Aquí sería B en X, B en Y B en Z. Entonces, estamos hablando de tres componentes, ¿verdad? De acuerdo al sistema de coordenadas del que se esté tratando, ¿no? Dice, en muchos casos, todos los vectores de velocidad o de velocidad son paralelos o prácticamente paralelos y se pueden tomar como un escalar. Si son paralelos, si es un escalar, es un valor, punto. 10, 20, 30 en X, en Y y en Z. En este caso, más sencillo que el campo vectorial general, recibe el nombre de flujo unidimensional. Uni, ¿qué quiere decir? Una sola dimensión. O sea, unidimensional. Puede ser unidimensional en X, puede ser unidimensional en Y, o puede ser unidimensional en Z, el campo de velocidad, ¿verdad? Y ese es al que vamos a hacer referencia. Dice, además, la velocidad puede también variar en un punto determinado con respecto del tiempo, pero solo se estudiarán los flujos estacionarios, o sea, sin
incluir el cambio de esa velocidad con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad permanece constante en el tiempo. En el tiempo, acuérdense. ¿Sí? En el tiempo nada más. Se llama estado estacionario, estado estable también. Y aquí ya viene un dibujito que nos va a clarificar aquello que vimos ayer, ¿no? Esta primera partecita, ahora la voy a poner aquí con rojo. Esta donde está desde aquí lo voy a dibujar, desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Nos están suponiendo una superficie, aquí, que tiene a lo mejor un espesor T, ¿no? Entonces, fíjense bien, llega el flujo a una velocidad V, subíndice 0, choca, y al chocar, esa línea punteada es el desarrollo de la capa límite. Fuera de la capa límite se llama núcleo del flujo, ¿no? Núcleo del flujo. Pero dentro de la capa límite, ahí es donde vamos a analizar. Fíjense cómo vamos en V subíndice A, en V subíndice B, son 2 puntos. En donde B es 0. Ya lo vimos en la interfase con la superficie sólida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y fuera de ello, fíjense bien, aquí tenemos B en el punto A, ¿no? B en el punto B, es decir, toda esta zona, la velocidad varía. Toda esta zona, la velocidad varía. Acá ya empieza a ser, fuera de la capa límite, ya empieza a ser una constante. Fuera de la capa límite es una constante. Y aquí tenemos un flujo, una longitud de flujo en un ducto. Esa es una longitud L, ¿no? Entonces, delta T es T1 menos T0. T1 es aquí el tiempo, no, el espacio que estamos analizando, y T es igual a T0. En una delta T activa, es decir, en esa diferencia, delta T, en ese pedacito para acabar pronto, en este tramo de aquí a aquí, pues yo tengo el desarrollo de la capa límite. Fuera de aquí, o sea, para acá ya es otra cosa. ¿Sí? Ya se comporta de una manera, ustedes ya tienen aquí diferente, miren. Ya ve 0 está acá arriba, ya no está acá abajo. Ya hay una zona de separación, aquí está, que es esta de aquí. Ya el perfil no es como aquí, la variación ya no es como aquí, sino ya es así. Aquí sí se parece un poco, pero aquí ya es como una tendencia a ser diferente. La zona de separación es más alta que la capa límite, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es importante ahí resaltar. Y luego tenemos el flujo laminar. Vamos a ver. ¿Cuál es la definición de flujo laminar? Dice, el flujo estacionario unidimensional de un fluido en el que las capas contiguas se deslizan una sobre otra, como las cartas de una baraja, sin corrientes transversales ni torbellinos, es decir, sin mezcla lateral, se denomina flujo laminar. ¿Quién hizo el experimento ayer que dijimos que iban a poner ustedes en un recipiente? Iban a abrir ahí la llave, ¿verdad? La llavecita. Iban a vertir aquí, iban a dejar salir el agua, la iban a abrir abruptamente y iban a observar qué es lo que pasaba acá. Y luego la iban a abrir menos abrupta y iban a observar qué es lo que pasaba acá. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa parte? ¿No lo hicieron? Sí, profesor. Sí, ¿qué pasó? ¿Nos puedes comentar un poquito, por favor?
Sí, pues es que, bueno, yo soy la que lava los trastes en mi casa, entonces tenemos como un aparatito, o es como una tipo manguera chiquita que hace que el agua de la llave no salga pues tan fuerte, ¿no? Entonces, pues ya cuando estaba lavando fue que me acordé y vi que efectivamente cuando el agua cae lentamente, pues no hay como, ¿cómo se llama? No hay no hay lo que dice aquí, mira, aquí hablaba de torbellinos, ¿no? Aquí, Ajá, transversales, es en todo, es un desorden ahí de moléculas, ¿no? ¿Sí me exacto. explico? Es como cuando tú destapas un agua mineral. Hay una que siempre se tira, creo que es la de Peñafiel. Aunque no la muevas mucho, ni no, si la abres, se hace un relajo ahí, ¿no? Ajá. Y hay otra que no, otra que sí se mueven las moléculas, pero se mueven así como si fueran ordenadas. Esto se puede ver, ahorita sigue, permíteme tantito. Esto se puede ver muy fácil. Imagínense que vierten sobre un recipiente que ustedes puedan ver cómo son las capas, pero van a vertir miel y van a vertir un fluido, agua, por ejemplo, en donde las capas se deslizan unas sobre otras y se pueden ver en línea las líneas contiguas sin que produzcan turbulencias, sino que produzcan torbellinos, sin que produzca una mezcla así desordenada y que se puede ver, que puede ser palpable. ¿En qué parte? Pues ¿La en miel? la miel, ¿no? En la miel. Entonces, lo que tú estabas observando, sí observaste en los dos casos, abriste la llave y la abriste toda completamente, Valeria, o nada más abriste esa parte en donde te permite, en la manguerita esa que dices, ver cómo caen ordenadamente las moléculas, o sea, el flujo, el fluido de agua es sin torbellinos, pues. No, sí, se la quité después y ya fue que Ajá. vi que sí era como un desastre. Ujú. Bueno, entonces estamos hablando, fíjense bien, ahí en la primera parte estamos hablando de flujo laminar. Cuando le quitas la manguerita y le abres todo, estamos hablando de un flujo turbulento. Para eso vamos a ver, a lo mejor ahorita no vamos a nombrar las fórmulas, pero nada más con las definiciones que nos quedemos, porque posteriormente ese número de reinos lo vamos a aplicar. Muy bien, gracias Valeria. Dice, no se identifica con el flujo potencial porque en aquel laminar sí puede existir disipaciones en forma de calor a consecuencia de las distintas velocidades de las capas fluidas. El flujo potencial representa un caso particular del flujo laminar, o sea, sigue siendo laminar, pero ahora, en virtud de lo que se está dando, pues ahora es flujo potencial, ¿no? Dentro del flujo laminar. Ahora fíjense bien. Gradiente de velocidad. Hablamos de un esfuerzo cortante ayer, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? Ya se les olvidó. Esfuerzo cortante era igual a fuerza sobre área. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Ok, dice, consideremos el flujo laminar. ¿Qué quiere decir? Que las capas son uniformemente, ¿verdad? Una sobre la otra y que es en una sola dirección, laminar. Y es además estacionario. Aquí tengo que ver si es estacionario, quiere decir que el tiempo no influye ahí, o sea, no se está analizando cómo influye a través del tiempo, ¿verdad? Y se trata además de un fluido no compresible en contacto con una pared sólida plana. Entonces la va a ser representada la distancia a la pared Y y la velocidad C. Entonces, el perfil de velocidad, fíjense cómo es parabólico. Aquí tienes una parábola, ¿sí? En ese caso, ok. La velocidad C aumenta con la distancia Y. Si bien a medida que nos alejamos, su variación es más pequeña, fíjense bien. Entonces dice, la velocidad C aumenta con la distancia Y. Fíjense bien, si yo me desplazo aquí, tengo una velocidad C y tengo una Y pequeña. Si me desplazo acá,
tengo una Y más grande y así sucesivamente hasta que es una constante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice su variación es pequeña, la variación es pequeña, es decir, al principio vemos la variación que es así como está indicado aquí, ¿no? La variación aquí es más grande de la de C y la de Y es pequeña, pero aquí ya, si me desplazo aquí, esas variaciones ya son pequeñas, ¿sí? Me explico. No son iguales, pero las variaciones son ya más pequeñas, los cambios son más pequeños de la velocidad. Es decir, existe un gradiente de velocidad. ¿Qué quiere decir gradiente de velocidad? Fíjense bien. El gradiente en matemáticas, ¿se acuerdan ustedes ya lo que vimos? ¿No se acuerdan o sí se acuerdan? El gradiente, ¿a qué era igual? El gradiente de t. ¿Era así, no? En I, ¿no? Y así. O K, ¿se acuerdan o no? ¿Qué es el gradiente? A ver, cuando vieron pendiente, cuando vieron la pendiente de una recta, a ver, vamos a ver así. Si tenemos delta X aquí y delta Y aquí, la tangente de ese ángulo es delta Y sobre delta X, ¿no? ¿Esto qué me indica? Esa es la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el gradiente de velocidad es el inverso de la pendiente en cualquier punto de esa representación. Entonces, si regresamos a la representación que nosotros teníamos, ¿sí? La variación aquí para acá era la velocidad, ¿no? ¿Y para acá qué era? Era C, ¿no? Era Y. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo quiero determinar la pendiente, es decir, el gradiente, entonces el B era Y, ¿no? Aquí le puse mal. BS. Es de Y, ¿no? Entonces es el gradiente, aquí está. ¿Se acuerdan cuando yo tenía los incrementos? Cuando vimos f' de x es igual a f de x menos f de x más delta x sobre delta x. ¿Sí se acuerdan de eso? Si yo tengo el límite de esto, si el límite cuando delta, aquí es delta x tiende a 0, yo estoy sacando un gradiente. Es lo mismo aquí. Si yo lo expreso dc en dy, estoy sacando el límite con respecto de y, cuando delta y tiende a 0 de la variación en delta. ¿Esto qué es? Delta es un valor mucho más pequeño que la diferencial. Entonces, eso, ¿verdad? Cuando yo tomo el límite de delta y tiende a 0, estoy sacando una derivada, una variación, un gradiente. ¿Sí? Eso es lo que me indica esa parte. Dice, como la pendiente de la curva es cada vez mayor, el gradiente de velocidad cada vez será menor a medida que nos alejemos de la pared sólida. Fíjense, la pendiente aquí, ¿cuánto es? Es muy grande, ¿no? Y aquí es pequeña. ¿Qué quiere decir? Aquí es dc en dy, hacia arriba aumenta y hacia abajo disminuye. Eso es lo que me dice aquí, todo lo que está aquí
el perfil del gradiente de velocidad, ¿verdad? Depende de si estoy al principio acá, cerca de Y, o estoy lejos de Y. Si estoy lejos de Y, obvio que el gradiente disminuye. La pendiente disminuye. Si esa variación de velocidad se produce por la existencia de esfuerzos cortantes en las capas de fluido, en la proximidad de la pared sólida acá, aquí, el esfuerzo cortante será máximo. Aquí, el esfuerzo cortante es máximo. Y va a ir disminuyendo en la medida que nos alejemos, ¿verdad?, de esa pared. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? A ver, cuando nosotros a la hoja de papel la metíamos al agua, lo que estaba en contacto con la hoja de papel estaba sometido a un esfuerzo cortante grande, puesto que para desplazarlo nos teníamos que llevar, ¿verdad?, las pequeñas partículas que estaban adheridas al papel. Y en la medida en que nos alejábamos, ¿verdad?, de acá hacia acá, entonces disminuía, ¿no? Entonces esto, aquí la pendiente cerca de la pared sería aquí, es grande, y acá es más pequeña el esfuerzo cortante. Entonces, vamos a entrar a definir lo que son flujos newtonianos y no newtonianos. Esa parte que acabo de explicar va a servir para hacerlo. Entonces, fíjense bien. El hecho de que en cada punto de un fluido en movimiento exista un esfuerzo cortante y un gradiente de velocidad sugiere que estas magnitudes puedan relacionarse. La reología es la rama de la ciencia que estudia esta dependencia. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La ciencia que estudia y nos sirve para determinar cuándo los fluidos son newtonianos, cuándo no son newtonianos. Se llama reología, ¿verdad? Entonces, esa reología nos va a ir diciendo. Esa es una figura que tiene varios tipos de fluidos. Es un comportamiento reológico. La línea que ustedes ven recta es la línea A. Si es el comportamiento, si ese es el comportamiento de un fluido, ¿verdad?, de un fluido en esa línea recta, se dice que es fluido newtoniano o flujo newtoniano. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita enseguida lo voy a explicar. Entonces es esa línea recta. Acá vamos a tener algunos que son tisotrópicos, etcétera. Las vamos a ir explicando poco a poco, pero vamos a hacer alusión a SDA, ¿no? Dice, fluidos newtonianos. El comportamiento más sencillo corresponde a la línea A, fluidos newtonianos. ¿Cuál es esa línea? Hay una relación entre esfuerzo cortante y cambio de velocidad, ¿sí? Fíjense bien, aquí. Son proporcionales. ¿Sí? Entonces, es directamente proporcional. Dice, lo presentan los gases y la mayor parte de los líquidos y disoluciones. Los restantes curvas corresponden a fluidos newtonianos. En los newtonianos, la constante de proporcionalidad recibe el nombre de viscosidad, o sea, que para poder determinar el esfuerzo cortante,
nosotros debemos de multiplicar una viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidad, ¿sí? O la variación de la velocidad con respecto de Y. Entonces, si es directamente proporcional, vamos a decir que el fluido, si se comporta como esta fórmula, ¿verdad? El fluido es newtoniano. Dice, en los restantes no tiene sentido hablar de viscosidad, aunque para ello se define una viscosidad aparente. La línea B. ¿Dónde está la línea B? Vamos a ver. Es la de arriba, fíjense, si es una línea recta, pero a partir de un esfuerzo cortante determinado, tau 0, la distancia de aquí a aquí. Vamos a ver qué comportamiento tiene eso, ¿no? Sí, dice, aplicamos y un esfuerzo cortante, y aquí empieza, ¿no? Pero hasta que se da este momento, hasta que se da, esta línea empieza. Entonces vamos a ver qué dice aquí. La línea B se denominan plásticos de Bigman. Algunos líquidos no fluyen hasta que alcanzan un esfuerzo cortante límite. Por debajo de él se comportan como un sólido. Suspensiones concentradas. Vamos a ver si podemos, a ver, a mí se me hace mucho más fácil explicar con esto. Vamos a ver, yo lo voy a explicar con esto y ustedes van a ir viendo a ver si pueden explicar con lo demás. La pasta de dientes. Ok, tú te vas a hacer el aseo de esos dientes, de tus dientes, y abres la pasta y presionas. Cuando presionas, inmediatamente no sale la pasta hasta que se rompe un cierto esfuerzo cortante, ¿no? Y después empieza a salir. Y menos si se te olvida taparla un día anterior. Te toca hacer más esfuerzo, aplicar más fuerza, y entonces el esfuerzo es mayor hasta que se rompe, ¿verdad? La fuerza contraria al esfuerzo que estás aplicando, hasta entonces empieza a salir la pasta. ¿Sí la entendiste? ¿Sí o no? Sí, A ver, dame un ejemplo con la mantequilla, por favor. pero mantequilla líquida, ¿no? Sí. Supongo. Pasta, sí, líquida. O puedes poner con pinturas, por ejemplo. Y la pintura, ¿qué pasa cuando la dejas? O sea, al principio no, a lo mejor no lo notas, ¿no? Pero si la dejas un ratito, que sea poca pintura, cuesta trabajo expandirla, ¿no? ¿O no? Sí, porque se va secando. Se va secando. El pegamento, el pegamento es, ¿cómo le llaman? Con el que pegan los zapatos o las suelas de los zapatos. Ese es lo mismo, ¿eh? Ese 5000. Ajá. Entonces, fíjate cómo es el comportamiento. Es nada más para que podamos clasificar e identificar adecuadamente el comportamiento que un pegamento o una pasta de dientes tiene comparados con un fluido newtoniano, ¿no? Si me estoy dando a entender, es completamente diferente. Dice, alcanzando ese límite, entonces fluye linealmente. O sea, cuando tú rompes ese límite, ya la salida de la pasta de dientes es más tranquilo, no hay ningún problema. La ecuación que representa ese comportamiento es el esfuerzo cortante, tau, es el esfuerzo inicial que tienes que hacer, más K por la diferencia de velocidad, ¿sí? Y K pues, es una constante. Aquí vamos a ver si es la viscosidad plástica. Esa se da se da en tablas, ¿no? Profe, ¿Dónde? ¿le puedes subir tantito? Es que no terminaba de anotar. A ver, aquí.
¿Ahí? ¿A ese o al anterior? Un poquito abajo, un poquito. Me A faltó ver, el dime. donde dice dónde. Donde K es igual a viscosidad plástica. ¿Sí? Ese es nomás, o sea, aquí en su libro, si vamos a su libro, si lo tienen por ahí o está ahí en su, alguien que lo tenga en físico o alguien que lo tenga en electrónico, ustedes lo tienen en la página 30, ¿no? En la página 30 te explica a lo mejor un poquito más a detalle, ¿verdad? Y con menos fórmulas lo que estamos viendo ahorita. Con lo que está escrito aquí en su libro y lo que estamos viendo se complementa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es la página 20 y 30 y 31 de su libro. Y algunos menciona varios ejemplos en la 32. ¿Sí? Ok. En la línea C. La línea C es la línea la línea representa el comportamiento de un fluido pseudoplástico. Y miren, les voy a leer lo que dice aquí en su libro, ¿no? Permítanme tantito. La gráfica, viene una gráfica ahí, como esa que está dada ahí. Dice, la gráfica del esfuerzo cortante versus el gradiente de velocidad queda por arriba de la línea recta, dependiente constante de los fluidos newtonianos, como se observa en la figura 2.2. La curva comienza con mucha pendiente, la cual indica una viscosidad aparente elevada. Después, la pendiente disminuye con el incremento del gradiente de velocidad. Ejemplos de estos fluidos son el esplasma sanguíneo, látex, adhesivos, mezclas y tintas. ¿Sí? Vamos a ver qué dice acá. Dice, se caracterizan porque su viscosidad aparente parece que disminuye al aumentar la tensión de corte. Es decir, fluirá más rápido cuando tau es alta, A este comportamiento responden los zumos, mermeladas, disoluciones de tesoactivos, pinturas y caucho. La mermelada, ¿cómo se comporta? A ver, vamos acuérdense que es la línea C. La línea C, aquí está. Fíjense, en la línea C es una pendiente alta y luego una pendiente moderada, ¿no? Aquí está la pendiente aquí está la pendiente alta, ¿no? Aquí. La tangente, acuérdense, la pendiente es la tangente. Una línea tangente, vamos a borrarlo para que se aprecie y si ustedes lo están haciendo por aparte, ustedes lo puedan ver más fácilmente. A ver. Dijimos que la pendiente es la tangente, entonces la tangente aquí es más prolongada que aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tienes un esfuerzo cortante muy alto comparado con esto. Quiere decir que si la mermelada la quieres tú vertir en un recipiente, va a tardar un rato para romper este esfuerzo cortante y una vez que se rompe, pues ya sale la mermelada. ¿Estamos de acuerdo? Una mermelada de fresa, por ejemplo. Se rompe, o sea, la adherencia, por así decirlo, la adherencia que tienes con el frasco de vidrio, ¿sí? Si le pegas con la mano, ya se rompe y ya va a empezar a salir toda la mermelada, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, profe. Es aquí me quedé, ¿verdad? Sí, es aquí donde me quedé. No era en la anterior. La anterior, ¿no? Aquí. Luego dice, normalmente son sustancias compuestas por micromoléculas alargadas que se orientan según una dirección
una dirección al aplicarles un esfuerzo determinado. Vamos a seguir. Fluidos newtonianos y no newtonianos. La línea D. Esta línea representa el comportamiento de un fluido dilatante. Su viscosidad aparente parece que aumenta con tau. Son escasos los fluidos que responden a este comportamiento. Entre ellos están las suspensiones concentradas de arena fina en agua, el óxido de etileno en agua, el poliisobuteno, metacrilato de metilo en alcohol amílico, suspensión de almidón, la goma arábica, etc. El almidón es el más común. A ver, fíjate bien. ¿Qué pasa con el almidón cuando lo diluyes en el agua? ¿No? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es este de acá, ¿no? De aquí. Fíjense cómo está la pendiente aquí y acá. ¿Qué pasa con el almidón? Es líquido completamente, o sea, antes almidonaban se usaba mucho que lo almidonaran a uno los cuellos de las camisas blancas. Y bueno, los metía, o sea, hacían la mezcla de almidón con agua y luego ahí ponían la camisa, la metían ahí, lo que era la parte del cuello, y luego la colgaban y ya cuando se secaba era dura el cuello, ¿no? Almidonaban antes, las personas almidonaban todas el cuello, la mayoría de la ropa blanca, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué representa? Aquí no hay, vamos a decir, ahí no hay variación, ¿sí me explico? Prácticamente esta es una constante, pero en la medida en que te vas desplazando, ¿verdad? La velocidad va creciendo, entonces la pendiente aquí ya creció, entonces ya se hizo dura, ya cambió. Entonces el comportamiento del almidón y de todas las sustancias, ¿verdad?, que están por ahí incluidas. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí, ¿no? Ok. Se comportan así porque están compuestos por moléculas como enmaraña, que al cizallarlas aún se enmarañan más, o debido a las repulsiones eléctricas que aumentan con la temperatura, o bien, en el caso de la arena, porque aumentan mucho el rozamiento entre las partículas sólidas al existir poco líquido entre ellas. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con el yeso, muchachos? Tu casa tiene yeso y si lo has tratado de un poquito, a lo mejor has puesto ¿cómo se llama? Una fotografía, etcétera, y te queda ahí el agujerito, el hoyo, y quieres tapar el hoyo y haces una mezcla de yeso con agua. ¿Qué pasa? Y alguien iba a participar. Y ustedes, adelante. Se activa con el agua y luego se pone duro. Con el tiempo se pone duro, ¿no? Entonces es el comportamiento del cual están hablando aquí. Dice, hay también otro tipo de fluidos, llamados fluidos estructurales, cuyo comportamiento son una mezcla de los anteriores dependiendo del gradiente de velocidad. Dice, hay otros fluidos que dependen del tiempo. Y ninguna de las curvas anteriores depende de la historia del fluido, y una determinada muestra de una sustancia presenta el mismo comportamiento, ¿no? Independiente del tiempo. ¿Sí? Y cuando se someten a esfuerzos cortantes.
No ocurre lo mismo con algunos fluidos no newtonianos en las curvas. Esta, tau sobre dc en dy, depende del tiempo que haya actuado el esfuerzo cortante. Entonces, esos que dependen del tiempo son los tixotrópicos y los reopécticos. Disminuye, dice los tixotrópicos, ¿cuál es el comportamiento? Disminuye su viscosidad aparente con el tiempo, es decir, iguales esfuerzos producen mayores gradientes de velocidad. Este comportamiento lo presentan las margarinas, la crema de afeitar, algunos cosméticos, pinturas y barnices. A ver, ¿qué comportamiento tiene la crema de afeitar? Si tú lo oprimes a esa crema de afeitar, sale así, casi así como la mousse, ¿no? Como el mousse de los pasteles, ¿no? Entonces, o sea, rapidísimo, entonces no hay, el esfuerzo no se produce, ¿no? Pero porque sale así de rápido, ¿no? Dice, reopépticos, al contrario de los anteriores, el yeso, ¿sí? A ese es, fíjense bien, yo les mencioné el yeso hace rato, no sé si se fijaron, les dije, con el tiempo se pone duro. Entonces es un fluido no newtoniano, ¿sí? Que se comporta en donde estos dos son función del tiempo, ¿sí? Viscosidad. Vamos a ver esa viscosidad, ¿no? Volviendo a los fluidos newtonianos, la mayoría se han definido en ellos la viscosidad como la relación existente entre el ¿qué? El esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. Aquí miren, aquí está. O bien, el esfuerzo es F sobre A y este es el mismo aquí. ¿Cuáles son sus unidades? MLT a la menos 2, ¿verdad? Adimensionalmente, ¿no? Dimensionalmente. Eso lo vamos a ver en otra parte. De aquí para acá lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, esta viscosidad, tenemos una viscosidad cinemática y una viscosidad absoluta, ¿verdad? Entonces, la viscosidad absoluta o dinámica es esta, ¿no? Esta, mu, acuérdense, mu. Diferente de nu. Son letras griegas. Pero esta es la viscosidad absoluta o dinámica. Aquí lo está escribiendo. ¿Sí? ¿Y qué unidades tiene? En el sistema CG, bueno, las unidades que tiene en el sistema internacional, esas las tienen ahí en su libro, ¿no? Las pueden copiar de su libro. No hay ningún problema. En el sistema inglés tenemos centipoise, kilogramos sobre metro segundo, pascales. ¿Son pascales? No. Centipoise. Un poise, ¿ya? 10 poise. Un poise es 1 kilogramo sobre metro segundo. Déjame ver en qué unidades está acá en su libro. La viscosidad. Ustedes la pueden ver, si gustan, al final de su libro, las propiedades. Son pascales segundo, viscosidad dinámica. Pascales por segundo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar pascales por segundo. ¿Vale? Está en la página 589 de su libro. ¿Sí? Y la viscosidad cinemática son metros cuadrados sobre segundo.
¿sí? Mu va a estar en pascales segundo. Y nu. Y aquí es la viscosidad cinemática. Ojo aquí. Eta. Con eso que ponga, ¿no? Eta va a ser igual. Y dijimos que era. Déjenme ver ahí en la misma tabla. La viscosidad cinemática. Metros cuadrados segundo. Sobre segundo. ¿Ok? Sí, la viscosidad de los fluidos es la responsable de la disipación de energía de forma de calor en el flujo de los mismos. Son dos las causas que originan esa viscosidad. Las fuerzas de cohesión, el intercambio de cantidad de movimiento. Esto, de acuerdo a estos dos factores, nosotros vamos a explicar, o se pueden explicar las variaciones de la temperatura con la temperatura de las viscosidades. En la mayoría de los casos, por ejemplo, la densidad, fíjense bien, la densidad ρ se toma a una temperatura ambiente, casi no varía con la variación de la temperatura, pero en los líquidos sí varían. Entonces, para eso hay tablas, algunos de ustedes ya han abordado esas tablas sin problema. Entonces, nosotros en el apéndice vamos a ver esas tablas y las vamos a ir trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, va a ser el sistema internacional en donde nos vamos a basar para dar los valores, ¿verdad?, de cada una de ellas. En los gases, las viscosidades aumentan con la temperatura y a veces sí hay funciones de temperatura, ¿sí? Funciones de temperatura para un cierto gas en las tablas. Todo esto es a través de tablas, ¿eh? No hay ningún problema en que no hay que inventar nada, ¿no? A veces la nomenclatura es así media pantalladora, pero todo es así en tablas. Todo esto lo vamos a nosotros a trabajar, pero de una manera muy sencilla. Este es de viscosidad en gases y líquidos. Hay un libro especial para viscosidad en gases y en líquidos. Aquí nada más vamos a ver nosotros las propiedades, ¿verdad?, de algunos, y es todo lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que había flujo laminar y flujo turbulento? Bueno, ¿cuándo va a haber flujo turbulento? ¿Quién me dijo? Déjenme ver. Valeria, ¿cuándo va a ser flujo turbulento? ¿Qué pasó cuando le quitaste la manguerita y le abriste todo? Cuando incrementa la velocidad. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a saber si es laminar o turbulento? Eso sí hay que anotarlo. Tenemos un número adimensional que se llama número de Reynolds. Ahorita estamos viendo la generalidad de las cosas. Después ya vamos a pasar a lo específico. Pero esa parte necesito que la anoten. Que no se nos olvide el nombre de este señor, ¿verdad? Porque es el que nos va a permitir, ¿verdad?, ver si es laminar o turbulento el flujo. Dice, la distinción entre flujo laminar o diferencia y turbulento se demostró por primera vez en la clásica experiencia de Osborne-Reynolds en 1883. El científico hizo circular agua por un tubo de vidrio, introduciendo una cubeta para que la temperatura permaneciera constante, e inyectó una solución coloreada sobre la corriente principal de agua con el fin de comprobar el tipo de flujo. Ahí en su laboratorio donde está el profesor, ¿cómo se llama? Ahí donde estaba antes, donde es el edificio de los administradores abajo, en el TEC, sí han llevado laboratorio ahí, ¿no? ¿O no?
¿La maestra Mariana no les ha dado clase? ¿Sí o no? No, profe. Maestro. Bueno, entonces ahí hay un tubo en donde nos permitía hacer este tipo de experimento, ¿no? Reynolds observó que para bajas velocidades de flujo, el chorro de agua coloreada circulaba intacto a lo largo de la corriente principal, sin que se produjeran mezclas transversales, flujo laminar. Es, por ejemplo, cuando tú fumas, exactamente, si soplas, ¿verdad? ¿Sí? Si expiras el humo, sacas el humo, así lentamente, bueno, el humo va mientras no encuentre una, vamos a decir, alguna interferencia en el flujo del mismo, ¿sí? Por decir, tu mano, una pared, etcétera, se va dando, ¿verdad?, a una velocidad determinada, pero todo va caminando lentamente, pero en forma uniforme, por así decirlo. Pero se encuentra algo que impida que siga, que siga esa trayectoria, entonces choca y se empiezan a formar turbulencias. Es difícil el llegar a estabilizar para que ver ¿verdad? Con este experimento que hizo Reynolds, ver que las líneas son uniformes para poder ver un flujo laminar, pero sí se puede lograr. Al aumentar la velocidad del flujo, se alcanza un cierto valor a partir del cual desaparece la vena coloreada y el color se difunde uniformemente a través de toda la sección transversal de la corriente. Ahí, no me acuerdo si aquí en el libro, creo que sí menciona algo. Déjeme ver. Hay algunos libros, a mí me gustaría que para mañana investigaran en qué consistió el experimento, nada más para que no se queden con lo que les estoy platicando únicamente, pero algún videíto que les muestre el flujo laminar y el flujo turbulento en algún experimento, ¿no? ¿Sí? Tanto flujo laminar como flujo turbulento. Véanlo, por favor, y mañana me comentan. Y luego, bueno, este sería la fórmula con el cual nosotros calcularemos el número de Reynolds. Número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro del tubo. Este es por ρ, este es densidad, este debe ser densidad. Viscosidad dinámica, ya lo cambiaron los valores aquí, ¿no? ¿Sí? Pero es Reynolds, ¿a qué va a ser igual? A B por D, ρ sobre mu, o bien Reynolds es igual a B por D sobre nu. Estas dos son equivalentes. A esto no le hagan caso. ¿Qué es? B es la velocidad. D es el diámetro del tubo. Y ρ la densidad. Y mu es la viscosidad dinámica. Yo lo voy a retomar de todas maneras en algún capítulo, ¿no? En el capítulo, creo que es como el 7, ¿no? Todo lo vamos a ver. Nomás ahorita es así como una idea general de todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y posteriormente, no se preocupen tanto si no lo alcanzan a notar, lo vamos a ver con calma, ¿no? Y bueno, ahí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana le seguimos un ratito. Al terminar todo esto, entraríamos a ver el teorema de Bernoulli. ¿Sí? Si no alcanzamos a hacerlo, no hay ningún problema, lo vamos a hacer con calma. Sí, mañana podremos quizás avanzar a establecer la ecuación y de ahí ya después, regresando de vacaciones, terminaríamos de verlo, ¿no? O lo volvemos a retomar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, está muy bien. Gracias. Bueno, entonces, Andrea, Valeria, Ulises, a todos, nos vemos mañana.
Pero, profe, hasta mañana. Bye, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana, ¿eh? Me salí. ¿Sale? Valeria y Morón.
K.